Hermanos y hermanas, agradecemos a Dios por este espacio. Por eso, bien llegados y bien llegadas sean todos a estos podcasts sobre salud mental y pastoral. Ahora vamos a hablar de las funciones de las emociones básicas para nosotros los seres humanos. Empecemos por las emociones placenteras. El amor. El amor tiende al deseo o al interés de estar con otra persona que naturalmente nos atrae, nos completa, nos alegra, nos hace sentir seguros y confiados y nos da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esta emoción del amor no es funcional cuando se expresa como la dependencia emocional hacia otra persona, cuando no nos sentimos seguros con lo que somos y cuando nuestra autoestima no está bien nutrida o cuidada. Esto ocurre cuando en nuestro hogar no recibimos las suficientes caricias que nos hacían sentir valiosos y validados por nuestros cuidadores, generándonos heridas como el sentimiento del rechazo o del abandono o las comparaciones. Es funcional cuando puedo confiar en los demás, cuando me siento segura al establecer relaciones con otros, cuando no veo la necesidad excesiva de invadir el espacio de los demás. Por ejemplo, cuando no tengo la necesidad de revisar el celular de mi pareja, o cuando me siento tranquilo o tranquila cuando estoy solo o sola. Amas de manera saludable cuando no te aferras a las personas, lugares, experiencias y emociones que te lastiman. En los Salmos nos encontramos con innumerables ejemplos de lo que es el amor. Es más, Dios se nombra a sí mismo como Él es amor. El Salmo 13:5, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, nos muestra que el amor es algo que nos genera confianza, el sabernos amados por nuestro Creador y aún por quienes están a nuestro alrededor, trae alegría y seguridad a nuestras vidas. Jesús mismo experimentó el amor, tanto que lo recibió como que lo dio. Él mismo se sintió amado por el Padre. En Juan 15:9, el mismo Jesús habla del amor que tiene hacia sus discípulos, que da a partir de lo amado que se siente por el Padre. Esto nos invita a reflexionar en el hecho de que es a partir del hecho de recibir amor y sentirnos amados que podemos amar a otros de forma adecuada. Felicidad. Nos ayuda a conectar con otras personas, a disfrutar de lo que nos gusta, a tener nuevos aprendizajes, a ver el lado positivo de las cosas y a ser auténticos. La felicidad no es funcional cuando la basas en complacer a los demás, como por ejemplo, encajar en tu grupo social o negar tus propias necesidades para recibir aprobación, a reírte solo porque la mayoría lo hace o a comprar cosas en exceso. Tampoco es funcional cuando la expresas de una manera muy exagerada o en momentos serios que se requiere una postura más reservada. Muchas veces la felicidad se confunde con el placer, es decir, cuando sientes satisfacción por algo que crees que estás feliz, llevándote a realizar acciones compulsivamente para generar nuevamente esa sensación de satisfacción. La felicidad es funcional cuando reconoces el lugar, el tiempo y la compañía para expresarte de manera espontánea sin sentirte juzgado o juzgada, o cuando la puedes compartir con los que te rodean. La felicidad te ayuda a no tomarte las cosas a nivel personal, te sientes seguro por lo que eres. La felicidad o alegría en los Salmos y aún en toda la Biblia es una emoción que se da en relación con Dios. Somos felices y dichosos porque sabemos que somos amados por Él y estamos en su presencia. Cuando nos relacionamos con Dios de forma permanente, podemos enfrentar la vida con la confianza de que no estamos solos y eso de alguna manera nos da felicidad. Es importante reconocer que no es esa felicidad falsa que anula el dolor y la tristeza, sino esa felicidad que nos permite reconocer que aún en medio del dolor tenemos a dónde ir y refugiarnos. Lo mismo encontramos en Jesús. Su felicidad radicaba en hacer la voluntad del Padre y en poder reconocer que había una esperanza futura. Él mismo, o dice cuando indica a sus discípulos en Juan 16, 17, 24, indicando que el sufrimiento que ahora sienten se convertirá en alegría cuando Él vuelva. Sorpresa. Nos permite focalizar la atención en lo inesperado, para defendernos de cualquier peligro. Nos permite asombrarnos por las cosas nuevas que vemos, que sentimos
y nos hacen sentir bien. No es funcional cuando no logramos medir el peligro. La sorpresa es parte importante de la fe, ya que es cuando nos asombramos no solo de las grandes maravillas de Dios, sino también de su poder en los milagros que experimentamos día a día, permitiéndonos sentir que somos cuidados por Él. Estas fueron las emociones placenteras, y como pudiste darte cuenta, aunque éstas sean placenteras, también pueden llegar a ser poco funcionales cuando no sabemos gestionarlas y expresarlas. Ahora veamos y aprendamos de las emociones displacenteras. Tristeza. Tiene como función hacernos mirar hacia adentro de nosotros mismos, hacer una pausa y reflexionar sobre lo sucedido. Es una emoción que nos da la oportunidad de cuestionar nuestros actos y tomar decisiones. Es decir, nos da la posibilidad de cambiar nuestro rumbo. La tristeza nos invita a buscar apoyo y compañía para elaborar nuestras pérdidas. También es un canal que nos permite sacar todo nuestro peso y nuestro dolor. Por eso lloramos. Llorar literalmente nos libera y nos limpia, porque cuando estamos tristes, nuestro cerebro genera cortisol, la hormona del estrés. Pero cuando lloramos, nos permitimos limpiarnos de ese estrés que sentimos y nuestro cerebro produce oxitocina, la hormona del placer. Eso nos da la sensación de calma y nos da claridad para tomar decisiones basadas más en la razón. La tristeza no es funcional cuando la niego, cuando no puedo elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Por ejemplo, si yo pierdo a un ser querido y niego esa tristeza, no podré hacer el duelo de esa pérdida. Y no poder mirar con empatía y respeto mi propia tristeza frente a esa pérdida, entonces no permitiré cercanía de otros, así que me aíslo. No podré descubrir nuevos espacios y conectar nuevamente con la vida. Es decir, la tristeza no es funcional cuando no le establezco un tiempo determinado para sentirla, para pedir apoyo y para expresarla en entornos seguros y de confianza, convirtiéndose así en una depresión o en una pérdida del sentido de la vida. La tristeza es funcional cuando le doy una fecha límite, cuando nos ayuda a integrarnos nuevamente con los demás, cuando tomo las cosas con calma y cuando logro reconciliarme con lo que antes había tenido conflictos. La tristeza es una de las emociones que más se ven en la Biblia y en los Salmos. El lamento como una forma de expresar nuestro dolor y tristeza es una expresión literaria que se encuentra en la Biblia y que nos interpela a reconocer que expresar nuestra tristeza es válido ante Dios. Y es una forma en que expresamos que confiamos en su amor y sabemos que podemos hablarle desde nuestro dolor y Él nos seguirá amando. El Salmo 34:18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es en medio de la expresión de nuestro dolor y tristeza que podemos ver a Dios cerca. Aún con Jesús, vemos en algunos momentos donde Él se permite expresar su dolor y tristeza. Esto pasa cuando su amigo Lázaro muere, en Juan 11, o cuando está teniendo la última conversación antes de su muerte con los discípulos, Juan 14:17. Cuando experimentamos situaciones difíciles y pérdidas, el sufrimiento y el dolor nos permiten procesar lo que estamos viviendo. El miedo tiene una función de protección frente a los peligros, es decir, nos muestra cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento. Algunas de estas estrategias pueden ser la huida, la defensa o la agresión cuando me siento amenazado o amenazada. No es funcional cuando no logro encontrar estrategias para enfrentarme a algo o alguien de una manera adaptativa. Por ejemplo, cuando voy caminando tarde en la noche y veo que alguien va a robarme, en lugar de huir o defenderme o de mediar la situación, me quedo paralizado frente al peligro. Es funcional cuando logro encontrar herramientas o formas de salir de la amenaza que tengo al frente. En el mismo ejemplo del ladrón, logro mantener la calma, entrego mis pertenencias, no miro a la persona y espero que se marche, entendiendo que eso salvará mi vida. La emoción del miedo va muy ligado a la confianza. Cuando nos sentimos inseguros en algo, el miedo es normal. En los Salmos podemos ver cómo hubo momentos en que el salmista expresa su miedo hacia el futuro o sus enemigos, y eso es normal. Sin embargo, en los Salmos también nos muestra que al final,
lo único que nos queda en ciertos casos es confiar en Dios. Y en otros momentos, cuidarnos y huir de aquellas cosas que nos acechan. Jesús mismo nos invita a confiar que Dios está con nosotros y no nos abandona. Permitirnos sentir miedo nos permite reconocer que necesitamos ser cuidados y Dios promete ser nuestro refugio en esos momentos de inseguridad. Enojo. Muchos temen la expresión de esta emoción porque es la más honesta de todas. No solo a través de las palabras, sino también a través de los gestos, actos o inclusive los silencios. Sin embargo, es la emoción protectora y es la que más nos ama y busca cuidarnos. Es la que sabe cuando estamos siendo irrespetados, aislados, rechazados o menospreciados por otros, y su función es blindarnos por medio de los límites para que las personas que quieran invadir nuestro espacio personal se alejen o que al menos sepan que no estamos de acuerdo con sus acciones y que no las permitiremos. El enojo nos ayuda a protegernos de amenazas o ataques. El enojo no es funcional cuando lo expresamos de manera desproporcional con las personas equivocadas. Es poco afectivo cuando herimos a los demás. Por ejemplo, cuando como pastor o pastora estoy cargado de tantas responsabilidades que no logro decir que no, y eso me enoja, me frustra y me cansa. Y como no logro establecer límites, ese enojo sigue creciendo en mi interior hasta que estallo con el hermano o hermana que busca mi consejo, o estallo con mis hijos y los maltrato con gritos o palabras injustas, y eso me hace sentir peor. Es funcional cuando logro establecer límites saludables con mis responsabilidades en el trabajo y me permite estar presente en diferentes áreas de mi vida. Es funcional cuando puedo expresar mis opiniones sin agredir a los demás. Como hemos dicho antes, Jesús se enojó. Lo hizo en varios momentos de los evangelios. Sin embargo, uno de los momentos más particulares fue cuando tiró las cosas en el templo, en Juan capítulo 2, 13-22, o cuando los discípulos no dejaban a los niños llegar a él, en Marcos 10, 14. El enojo es una emoción que hace parte de nuestra humanidad. Permitirnos sentirla nos hace que podamos reconocer cómo manejarla. Asco. También es otra emoción que busca blindarnos de lo que nos podría perjudicar. No es funcional cuando se vuelve un acto repetitivo y compulsivo. Por ejemplo, cuando nos da asco los gérmenes y no permitimos que alguien nos toque o roce porque urgentemente debo lavarme las manos, o cuando se aproxima alguna persona con un olor que me incomoda y reacciono de manera rechazante o grosera. Es funcional cuando potencia mis hábitos saludables e higiénicos y cuando puedo modular nuestras conductas sociales. En la Biblia podemos evidenciar el asco como lo que siente Dios en cuanto al pecado o nuestras acciones pecaminosas. Dios como Padre nos muestra que el asco es una forma de establecer un límite frente a las cosas, situaciones o personas que no son de nuestro agrado. Dios es alguien que no admite el pecado. Sin embargo, para nuestra fortuna, Dios decide amarnos y nos envía a su Hijo y nos enseña que es posible trascender el asco. En los evangelios lo vemos cuando Jesús mira con misericordia a los pobres, a las prostitutas y a los enfermos, a los marginados sociales que eran repudiados por su comunidad debido a su condición. Esto no es algo que sea extraño en nuestros días. Nosotros también debemos reconocer que tratamos en la mayoría de veces evitar a estas personas, ya sea por los prejuicios o simplemente porque no soportamos su presencia. Sentimos asco hacia ellos, pero Jesús nos muestra que su amor trasciende cualquier hedor, cualquier herida en estado de putrefacción o cualquier otra condición que le genere asco para darnos el regalo de la gracia y permitirnos sentarnos a la diestra del Padre. Culpa. Nos ayuda a aprender de nuestros errores y hacer las cosas diferentes la próxima vez. No es funcional cuando en lugar de reparar los daños me revictimizo y me castigo por ello. En el Salmo 32, 1-6, nos encontramos con un salmista que se encuentra viviendo un momento de culpa por su transgresión cometida a Dios. Sin embargo, también nos encontramos con alguien que, en medio de su culpa y dolor por haber hecho daño,
cree que Dios perdona nuestras transgresiones y no se acuerda más de ellas. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta contra ellos y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando guardaba silencio, mis huesos se consumían a causa de mis gemidos durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas estaban agotadas como el calor del verano. Entonces te reconocí mi pecado y no te cubrí. Ya sabemos cuáles son las emociones básicas y de cómo éstas operan de manera funcional y no funcional. Las emociones maduras van acorde a la situación, al tiempo, a la intensidad y a la duración. Siempre busca resolver algo en el momento en el que aparecen y no se irán a menos que la situación se haya resuelto. Entonces, ¿cómo sabremos si nuestras emociones están operando de una manera saludable? Hagamos el siguiente ejercicio. Piensa en las emociones como si fueran un termómetro. En la parte de abajo de este termómetro es cuando no se expresa esa emoción, cuando se niega o se disfraza, y en la parte de arriba es cuando se expresa esta emoción de manera desmedida, explosiva o intensa. Y en la parte del medio del termómetro es la expresión funcional y adaptativa de esta emoción. Así que piensa en una situación en la que hayas experimentado una emoción y conéctate con la sensación que ésta produce, reflexionando si en ese momento esa emoción estuvo acorde o no a la situación. ¿Le pusiste una máscara? ¿O por el contrario, esa emoción explotó? Este ejercicio es lo que nos va a ir marcando el camino, y cuando descubrimos que reaccionamos de más, o tenemos que buscar qué está pasando con nuestras emociones, para así empezarnos a cuidar y cuidar de no herir a los demás por no saber cómo regular nuestras emociones. Y recuerda que, al final, Dios puede tomar todas nuestras emociones y cada experiencia de nuestra vida y usarlas como materia prima por medio de la cual nos transforma en personas que viven como sus amados. Billings escribe: en y por Jesucristo, con quien los cristianos se han unido por medio del Espíritu Santo, podemos alabar, lamentarnos y expresar nuestras peticiones. Y a través de esta práctica, descubrimos que las experiencias y las emociones que sentimos, toda nuestra pérdida, alegría, dolor, ira, anhelo y felicidad, no son la parte central de nuestra historia, ni lo que debe definir nuestras vidas. Aprendiendo del ejemplo de Jesús, nuestro Maestro, es importante permitirnos vivir emociones siempre reconociendo que somos amados por Dios y aun que Él está constantemente con nosotros. Recuerda que este proceso es paso a paso. Lo importante es empezar a conocernos para cuidarnos y mejorar nuestra salud mental. Esperamos que te haya servido. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.